Perdón, deme un segundito. Bueno, les decía, entonces fuera lo que es el ultrafijo y lo que sería ultra flexible, bueno, hay regímenes intermedios, los que son fijos pero no tan fijos, como puede ser el fijo pero ajustable, que es lo que había en Bretton Woods, donde tenés un tipo de cambio fijo, pero que cada tanto puede sufrir variaciones discrecionales. Pues ejemplos como la tablita, bueno, los fijos reptantes y demás, la activa, la pasiva, todo eso lo habíamos visto. Finalmente, nos habían quedado dos grandes tipos de regímenes dentro de los que son los intermedios, que son la flotación entre bandas y la flotación sucia. En la flotación entre bandas, lo que... Esperen que no sé qué toqué y perdí la pantalla. Ahí está. La flotación entre bandas... las bandas pueden ser ambas, o sea, un valor inferior para el tipo de cambio nominal o un valor superior para el tipo de cambio nominal, o pueden ser los dos. O sea, pueden estar las dos bandas, el piso y el techo, puede estar solo una de ellas, pueden estar fijas, pueden ser móviles bajo algún criterio, puede moverse una sí, una no, ahí todas las combinaciones que se les ocurran son posibles. ¿Bien? Entonces, cuando tenés un tipo de cambio entre bandas, se pone un valor mínimo al dólar y un valor máximo, la banda inferior y la banda superior. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que, obviamente, los valores mínimo y máximo los pone el Banco Central. Entonces, cuando el valor del dólar se encuentra entre esos límites, el Banco Central no interviene en el mercado. Por ejemplo, si las bandas son 100 y 120, disculpen chicos, perdón. Perdón, disculpen. Bueno, entonces les decía, cuando tenés un valor mínimo y un valor máximo, por ejemplo, 100 y 120, si el valor del dólar se ubica entre 100 y 120, el Banco Central le permite flotar sin intervenir. ¿Bien? Entonces, qué sé yo, si está alrededor de 110, bueno, no pasa nada. Voy a hacer un gráfico, si logro compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Vamos a intentarlo. Bien. Entonces, nada. Está muy chiquito. Ahí. Bueno, en teoría deberían estar viendo un gráfico. Si no lo ven, avísenme. Sí, Gracias. Entonces pongo el tipo de cambio nominal en el eje vertical, la cantidad demandada y ofrecida de dólares en el eje horizontal, como en cualquier mercado. Acá está la oferta de dólares y acá está la demanda. Entonces, el tipo de cambio nominal de equilibrio es este, que es el que habría si hay flotación. Flotación libre, por supuesto, o tipo de cambio fluctuante o flotante, o como lo quieran llamar. Si el Banco Central, esto lo habíamos visto la semana pasada también, hubiera puesto el tipo de cambio en este valor, como este valor es entre comillas bajo respecto al punto de equilibrio, voy a tener un exceso de demanda de dólares y el Banco Central, para mantener ese tipo de cambio, tendría que vender dólares. Si lo hubiera puesto acá arriba, como el valor del dólar está alto respecto al punto de equilibrio, voy a tener un exceso de oferta, y para que el dólar no baje, el Banco Central tendría que comprar dólares.
Entonces, cuando tenemos bandas, supongamos que tenemos las dos. Ponle que esto es 120 y esto es 100. Entonces, el tipo de cambio nominal en este momento está entre 100 y 120, entonces no hay problema. Entonces, supongamos que aumenta la demanda de dólares. Si la demanda de dólares aumenta y se mueve hasta acá, todavía no pasa nada porque el tipo de cambio que se está determinando por la oferta y la demanda está dentro de las bandas. ¿Bien? Lo mismo, bueno, se puede mover la oferta para acá, no pasa nada. Ahora, la cuestión es, ¿qué pasa si la demanda sigue creciendo y tiende a igualarse con la oferta a un valor que está por encima del tipo de cambio nominal que fijó el Banco Central como límite, ¿bien? Como el techo de la banda. Bueno, cuando el dólar empieza a subir porque aumenta la demanda y se empieza a ubicar cerca del valor que se puso como límite máximo, en ese caso el Banco Central no puede permitir que siga subiendo y para evitar que siga subiendo tiene que hacer lo mismo que hace siempre, que tiene que evitar que suba. Entonces, la pregunta es ¿por qué está subiendo? ¿Por qué hay exceso de demanda? Si no, no subiría. Entonces, cuando hay exceso de demanda, lo que tiene que hacer es siempre lo contrario. En este caso, vender dólares para que no siga subiendo. ¿Bien? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Dentro de ese margen, el Banco Central no hace nada, o sea, si el cambio está entre ese margen, no va a tirar al punto de equilibrio. ¿O hay ¿Quién? regulaciones para que el cambio esté No, a el ese punto de precio? equilibrio es el que se supone que va a haber. ¿Bien? O sea, donde se iguala la oferta con la demanda, se supone que es donde vos te vas a ubicar. Lo que vos me estás preguntando es si el Banco Central va a hacer algo al respecto. No. Si el punto de equilibrio, o sea, si la oferta y la demanda de dólares se cruzan entre las bandas, no hay problema. El problema es cuando está fuera de las bandas. Ok, bueno, gracias. Bien, de nada. Entonces, si fuera al revés, supongamos que la oferta aumenta mucho como para cruzarse ahí o que la demanda se contrae y se cruzan ahí, antes de que se salga de las bandas, lo va a hacer antes, no va a esperar a que pase. Si ve que el dólar empieza a bajar y se empieza a acercar al límite inferior, en este caso, de nuevo, estamos suponiendo que cae sin que el Banco Central haga nada o que sube sin que el Banco Central haga nada. Bien, que lo que hay es un movimiento de la oferta o de la demanda. Entonces, el Banco Central siempre tiene que operar en sentido contrario. Entonces, si está aumentando mucho la oferta y el dólar está tendiendo a bajar porque la oferta se mueve para la derecha, si baja porque hay un exceso de oferta, lo que tiene que hacer es, si hay exceso de oferta, comprar para evitar que siga bajando. O sea, demandar cuando hay exceso de oferta y ofrecer cuando hay exceso de demanda. Bien, eso se llama en inglés lean against the wind. No los quiero apabullar con mi acento. Bien, pero es ir al revés, básicamente, lo que tenés que hacer. Profe, no entendí bien eso que explicó. ¿Qué cosa? Eso último, lo del Lean Against the Wind, algo así. Es lo que estoy explicando, se llama así. Operar en contra de lo que ocurre en el mercado. Bueno, eso mismo no entendí desde el inicio. Si el Banco Central... A ver, ¿por qué baja el dólar? ¿Por qué? Bueno, te pregunto yo a vos, ¿por qué baja el dólar? ¿Por qué bajan los precios en un mercado? ¿Por qué hay exceso de qué? De oferta. Ok, entonces si hay exceso de oferta, el Banco Central tiene que o comprar o vender. Si vende, lo empeora, tiene que comprar para evitar que el dólar siga bajando. ¿Bien? Ok, ahora sí. Y si está subiendo es porque hay exceso de demanda. Entonces, si demanda, lo empeora, tiene que ofrecer. ¿Bien? Siempre al revés. Eso se llama lean against the wind. Bueno, ¿estamos, gente? ¿Alguna pregunta?
Bien, esto es lo que ocurre cuando hay flotación entre bandas, que incluso, lo que les decía, puede no estar la banda de arriba, no estar la banda de abajo, ajustarse una sola, ajustarse las dos, no ajustarse ninguna. Bien, cuando tenés bandas móviles, puede ser con alguna fórmula, sin fórmula, bueno, todas las que se os ocurran. Ahora, hay una última variante, que de hecho es parecido al, digamos, el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo reptante, la que es la versión pasiva, es muy parecida, ¿bien? Que básicamente hago lo que se me canta. En ese caso tenemos la flotación sucia, ¿bien? O a veces se le llama también flotación administrada. Cuando tenemos flotación sucia o administrada, el Banco Central, a diferencia de todas las anteriores que estuvimos viendo, salvo la flotación limpia, el Banco Central no dice, bueno, el dólar tiene que valer ni 100 pesos, ni entre 100 y 120, ni 100 como mínimo, ni 120 como máximo, no dice absolutamente nada. O sea, no está comprometido a ningún valor o con ningún valor del tipo de cambio en particular. Cosa que sí pasa en las anteriores, porque si vos anunciás bandas las tenés que respetar en teoría. Si anuncias un tipo de cambio fijo lo tenés que respetar. En cambio acá haces lo que querés, básicamente. Entonces discrecionalmente, cuando el Banco Central considera que el dólar está muy caro, puede intervenir, pero cuando le parece, sin avisar, digámoslo así. Y si le parece que el dólar está muy barato, puede intervenir también. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que, sin poner valores, ni acá ni acá, en principio el tipo de cambio nominal va a tender a flotar y se va a quedar en el punto de equilibrio, porque bueno, es donde se igualan la oferta y la demanda, básicamente. Ahora, supongamos que empieza a aumentar la demanda. Bien, supongamos que la demanda aumenta sin que el Banco Central haya hecho nada, que aumenta pura y exclusivamente por el mercado. Bien, entonces, si aumenta la demanda y empieza a subir el dólar, en algún momento el Banco Central podría decir, bueno, hasta acá. Bien, entonces, si está aumentando sin que el Banco Central haga nada, es decir, si está aumentando por el mercado, si hasta ese momento el Banco Central no había hecho absolutamente nada, lo que hace aumentar el dólar, como siempre, es el exceso de demanda. Entonces, si el Banco Central quiere evitar que el dólar siga subiendo, volvemos a lo mismo. A lo que decía, por lo que me preguntaron recién, si el Banco Central demandara dólares, empeora la situación. O sea, si se pone a comprar dólares cuando ya hay exceso de demanda, el exceso de demanda es cada vez más grande. Entonces, siempre tiene que hacer la operación contraria. Si hay exceso de demanda, para que deje de subir, tendría que vender dólares. Si hay exceso de oferta, va a pasar al revés, porque esto se va a mover para allá. Para que deje de bajar, tendría que comprar dólares, porque en ese caso, si hay exceso de oferta y vos ofreces, lo empeorás. Tenés que tratar de mitigarlo. ¿Bien? Entonces, la diferencia con el anterior, o sea, la operativa es la misma, en el sentido de que si vos querés evitar que algo suba, lo tenés que vender, y si tenés que evitar que algo baje, lo tenés que comprar. Eso es siempre igual, y no importa si son dólares, trigo o chocolates. Ahora, lo que es distinto en el caso de la flotación sucia es que el Banco Central no dice cuándo va a intervenir. Por eso se llama sucia, ¿bien? En el sentido de que, o administrada. En el sentido de que si fuera flotación libre o limpia o pura, el Banco Central no intervendría nunca. Y esto es administrado porque lo hace cuando le parece. Y lo que tiene de, entre comillas, positivo es que nunca dice cuándo lo va a hacer, ni en qué valor. Uno lo puede deducir a partir de lo que hace el Banco Central, pero no es que está comprometido a hacerlo. Eso es lo que lo diferencia de todos los anteriores. En cualquiera que sea fijo o entre bandas, hay una obligación de intervenir. En cambio acá no, porque nunca hizo declaraciones al respecto. No dijo, bueno, el dólar tiene que valer 14. Como no dijo nada, puede hacer lo que quiere. Esa es una de las ventajas, que no se sabe en qué momento va a ocurrir la intervención. Y eso, por un lado, genera más incertidumbre, pero por otro lado, como vamos a ver luego, puede llegar a ser favorable en términos de especulación, porque no sabes exactamente qué es lo que va a hacer.
O sea, te hace especular más, pero cuando vas a especular tenés más riesgo. Esa sería la idea. Bueno, hasta acá estamos. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, por supuesto si se corta volvemos al mismo link. Toda la misma historia de siempre. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno, y finalmente nos queda una posibilidad adicional que se puede aplicar, estrictamente hablando se puede aplicar a cualquier régimen cambiario, pero a veces termina siendo el régimen cambiario mismo, que es lo que se llama controles de cambios. ¿Bien? Los controles de cambios son restricciones a las operaciones que se pueden hacer con moneda extranjera. Cosas tipo el cepo, o bueno, las restricciones actuales son controles de cambios. Entonces, en ese caso, la demanda y la oferta de dólares en principio no son libres. O sea, no es que vos podés comprar dólares siempre que quieras, o en general vender se puede, pero bueno, al limitarse la compra, la venta queda limitada de alguna manera, porque bueno, tenés menos incentivo a vender. Normalmente la venta es obligada. Por ejemplo, se liquidan exportaciones, hay que venderle los dólares al Banco Central, situaciones por el estilo. Pero en principio, lo que se limita son las operaciones de compra, pero una cosa lleva a la otra. Entonces, en ese caso, la diferencia es que la oferta y la demanda no se mueven libremente, que hay operaciones que directamente no se pueden hacer, o por lo menos no se pueden hacer en el mercado legal. ¿Bien? Entonces, eso generalmente lleva a un sistema de tipos de cambios múltiples. Que múltiple puede ser dos cosas, que haya un dólar oficial y un dólar paralelo, o puede ser que dentro del dólar oficial haya distintos dólares, en el sentido de que haya un dólar para las operaciones comerciales y un dólar para las operaciones financieras. Más allá del recargo, digo que está el dólar oficial que tiene el recargo de esto, de aquello y de más allá, podría darse el caso que sería, bueno, todas las operaciones del comercio se hacen a este dólar y todas las otras operaciones se hacen a este otro, o algo así, pero que no hubiera limitaciones una vez que estuvieran establecidos los dos dólares. ¿Bien? De todas maneras, cuando la misma cosa tiene dos precios, es obvio que va a haber un intento de pasar de un mercado al otro. ¿Bien? Lo que pasa es que, bueno, lo que se puede llegar a hacer ahora entre el dólar oficial y el dólar paralelo se haría entre dos dólares oficiales. Entonces, generalmente los controles de cambios dan lugar de derecho o de facto a un sistema de tipos de cambio múltiple. Entonces, cuando vos tenés un mercado paralelo, normalmente es porque el dólar está puesto en un valor muy bajo. Entonces, este exceso de demanda no es satisfecho, permanece así porque están restringidas las operaciones que se pueden hacer con moneda extranjera. Entonces, probablemente haya un mercado paralelo que opere a esta altura del precio, ¿sí? Porque digamos, hay un exceso de demanda de dólares permanente que obviamente se va a satisfacer en otro mercado. Bien, entonces, en sí se le pueden poner controles de cambios a muchos regímenes cambiarios, pero hay veces que el control de cambio termina siendo el núcleo del régimen cambiario. Básicamente lo que tenés es controles de cambios. Entonces las operaciones están muy limitadas y las operaciones que se pueden hacer terminan siendo bastante pocas. En general las relativas al comercio internacional. Ok. Bien, entonces, eso respecto a los regímenes cambiarios. Lo siguiente que nos había quedado de la semana pasada es ver la cuestión del tipo de cambio real. El tipo de cambio real, a diferencia del tipo de cambio nominal, recordemos que el tipo de cambio nominal es el valor de la moneda extranjera. ¿Bien? No me acuerdo si lo dije la semana pasada, pero por las dudas, fue muy entrecortado lo de la semana pasada contra el feriado y que no hubo clase, ahora el miércoles no hay nuevo, esto viene medio lento. El tipo de cambio nominal sube cuando aumenta el precio del dólar. ¿Bien? Y el tipo de cambio nominal baja, obviamente, cuando cae el precio del dólar. Entonces, lo primero, un aumento del tipo de cambio nominal que encarece la moneda extranjera, se puede denominar depreciación
o devaluación según cuál sea el régimen cambiario. No me acuerdo si hablé de esto, no me suena, pero puede ser. En cambio, Sí, cuando solo esto. baja... Ah, ok, bien, bueno, repaso. Entonces, gracias. Puede ser apreciación o revaluación dependiendo de cuál sea el régimen cambiario. Cuando el régimen cambiario, voy a plantearlo al revés. La única situación en la que se puede hablar de devaluación o de revaluación es cuando hay un régimen de tipo de cambio fijo. ¿Bien? Cuando el precio del dólar lo pone el Banco Central. Entonces, si el precio del dólar lo pone el Banco Central dice el dólar vale 2,15, no importa cuánto sea, y decide subirlo, en ese caso vamos a decir que hay una devaluación de la moneda. Siempre que se dice devaluación y no se aclara, se sobreentiende que uno está hablando de la moneda local. Si yo digo que hay una devaluación, se entiende que es del peso. Está sobreentendido. ¿Bien? Porque obviamente cuando el peso se devalúa, el dólar se revalúa y viceversa, en el mismo momento, porque el precio del dólar está puesto en pesos. ¿Bien? Y viceversa, para el caso. Entonces, devaluación o revaluación solo cuando hay tipo de cambio fijo. En cualquier otro caso se habla de depreciación o apreciación de la moneda. Y una cosa implica la otra. Cuando el peso se deprecia, el dólar se aprecia y viceversa. Pero si no se aclara, la palabra se refiere siempre a la moneda local. Entonces, el tipo de cambio nominal es el precio de una moneda en términos de otra. El tipo de cambio real lo que hace en algún punto es comparar bienes. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que se entienda qué es el tipo de cambio real, aunque estrictamente hablando lo que vamos a hacer está mal, pero solamente para que se entienda. ¿Bien? El tipo de cambio real se calcula haciendo el tipo de cambio nominal por el precio en moneda extranjera de los bienes, que lo vamos a llamar PF, dividido el precio en moneda local de los bienes, que lo vamos a llamar P. Entonces, lo de arriba es un precio que está en dólares de un bien que se vende fuera del país. ¿Bien? Multiplicado por el valor del dólar te va a dar arriba el precio de esa cosa que se vende fuera del país pasado a pesos. Y abajo tenés el precio de esa misma cosa pero vendida en el país. Entonces vamos a poner un ejemplo con un número para que se entienda. Supongamos que el tipo de cambio nominal es 200 pesos por dólar. Bien. Vamos a calculárselo a un bien particular. Esto es lo que no se hace así normalmente. Esto es solo para fines ilustrativos. Esperen que voy a silenciar el teléfono. Esto es solo para fines ilustrativos. Bien. Supongamos que vamos a hablar de una latita de Coca-Cola. Que en Estados Unidos una latita de Coca-Cola vale $1. ¿Bien? Y que en Argentina una latita de Coca-Cola vale 100 pesos. Como no tomo Coca-Cola, desconozco, pero supongamos que sí. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer la cuenta con estos valores. El tipo de cambio real para la lata de Coca-Cola sería 200 pesos por dólar. Lo voy a poner 200, así, 200 pesos por dólar. ¿Bien? Por $1. ¿Qué estoy poniendo arriba? La latita vale $1. Esa latita vale 200 pesos argentinos. Al multiplicarlo por el valor del dólar, lo que estoy haciendo es pasar el precio de la latita que está en dólares a pesos. ¿Bien? Y abajo tengo el precio de la latita en Argentina, que ponele que es 100 pesos. Entonces la cuenta termina siendo 200 pesos dividido 100 pesos. ¿Bien? Estos son 200 pesos por lata de Coca-Cola extranjera y estos son 100 pesos por lata de Coca-Cola argentina. Entonces, la parte de las latas la estoy obviando, ¿sí? Pero a grandes rasgos esto nos va a dar 2. ¿2 qué? Bueno, no es un 2 sin unidades por esto que acabo de decir. ¿Qué significa este 2? Significa que la lata de ellos vale el doble que la nuestra. ¿Bien? Entonces serían 2 latas nuestras por una de ellos. ¿Se entiende el punto?
La de ellos vale el doble, eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como esto nos dio 2 a secas, en realidad no es a secas porque son latas versus latas. En lugar de estar comparando el precio de la moneda extranjera, estamos comparando el precio de los bienes, pero siempre en la misma moneda. En este caso está todo en pesos, ¿sí? Que nos dio 2 significa que la lata de ellos vale el doble. Bueno, genial. Ahora, ese 2 puede cambiar en cualquier momento y puede cambiar por varias grandes razones. Vamos a ver algunas de ellas. Esto únicamente a título ilustrativo, ¿sí? Porque como les dije recién, la cuenta en realidad no se hace así. Después explico cómo se hace de verdad. Entonces, esto no se me copió, como era de prever. Dame un segundo. Ahí está. Bien. Entonces, supongamos que nuestra lata en lugar de 100 mangos valiera 200. Bien, mangos es una palabra aceptada por la Real Academia que siempre aparece en Lancet. Bien. Muy técnica. Bueno, entonces, ¿cómo sería el tipo de cambio real? La parte de arriba no cambia, va a seguir dando lo mismo, ¿bien? 200 pesos por dólar, por $1, esto está igual. Ahora nuestra lata vale 200 pesos en lugar de valer 100. Entonces, 200 y 200 da 1. Entonces es una lata nuestra por lata de ellos. La lata extranjera, vamos a ponerle F. ¿Bien? Profe, Sí. entonces esto significa que con lo que se compra una lata en Estados Unidos te podés comprar 2 latas en Argentina. Uh-huh. Ok. Vale Entonces, lo mismo una de ellos que 2 nuestras. Ahora, cuando vos tenés un aumento de precios en Argentina, el tipo de cambio real pasa, en este caso, de 2 a 1. Antes, con una lata de ellos, por lo mismo que pagabas una lata de ellos, pagas 2 nuestras. Ahora pagaste una nuestra únicamente. Eso, bueno, perdón, tengo un gato, gente, y no puedo evitar que maulle. ¿Qué te ocurre? Bien. Entonces, lo que les decía es, en este caso, cuando nuestra lata aumenta de precio, que se va de 100 a 200, lo estoy haciendo con aumentos grandes simplemente para que la cuenta dé más feliz. Obviamente nuestra lata se está encareciendo, no hay que ser licenciado en economía para darse cuenta, porque el precio pasó de 100 a 200. Ahora, en términos internacionales, lo que vas a ver es que el tipo de cambio real, así como lo estamos viendo nosotros, está bajando, lo cual implica que ahora, por un bien de ellos, obtenés menos bienes nuestros. ¿Sí? Entonces, el tipo de cambio real baja, entonces nuestros bienes se encarecen. En realidad es al revés, pero bueno. Porque nuestros bienes se encarecen relativamente, el tipo de cambio real baja. ¿Sí? En este caso, porque sube el precio en pesos del bien en cuestión. ¿Sí? Ahora, ese mismo resultado, por supuesto, lo podríamos tener si el precio de la latita fuera más bajo en Estados Unidos. Si la latita en lugar de valer $1 valiera medio, en el ejercicio original, medio dólar también son 100 pesos. El tipo de cambio real también te daría 1. Entonces, el tipo de cambio real puede bajar porque los bienes de ellos se abaraten en dólares. ¿Bien? Y por supuesto que si los precios de ellos bajan, nuestros bienes también se encarecen relativamente. Y finalmente hay una última posibilidad, que es la más obvia de todas, aunque por ahí no es tan obvia, pero para mi gusto es recontra obvia.
que es que el tipo de cambio real puede variar porque varía el tipo de cambio nominal. ¿Bien? O sea, porque varía el valor del dólar. Entonces, ¿cuándo vas a tener que los bienes argentinos se abaratan relativamente? Con el tipo de cambio nominal suba. ¿Bien? Entonces, como último ejemplo, si se corta, volvemos con este mismo. Si el tipo de cambio nominal fuera, en lugar de 200 pesos por dólar, fuera 400, estoy poniendo para hacer números redondos, 400 pesos por dólar. Si el precio de la latita en Estados Unidos es $1 y el precio en Argentina es 200 pesos, ahora la cuenta, ¿cómo me queda? El tipo de cambio real sería el tipo de cambio nominal, que es 400 pesos por dólar, por $1, dividido, dijimos 200 pesos. No, perdón, eran 100 originalmente. Vamos a comparar con el escenario original. Entonces esta cuenta te va a dar 4 latas por lata de ellos, versus 2, que era el escenario original. O sea que el dólar se duplique, hace que todo lo que está medido en dólares obviamente valga el doble de pesos. El tipo de cambio real te va a dar mucho más alto, y esto lo que está implicando es que nuestros bienes se están abaratando, no porque hayan cambiado ni sus precios dentro del país ni fuera, sino simplemente por un tema cambiario. ¿Sí? Y el tipo de cambio nominal es el que cambiaría porque hay un exceso de oferta o de demanda, ¿no? En el mercado Sí, el tipo nuestro. de cambio nominal varía por algún motivo no establecido, porque no es relevante para la cuenta, pero sí. Chicos, se corta, si se corta volvemos. Acá mismo. Si el tipo de cambio nominal sube, el tipo de cambio real sube también, y nuestros bienes se abaratan relativamente. Bien, se corta, volvemos. Ok. Bueno, ahora cuando volvemos vemos las salvedades respecto de esto y algo más de cómo se expresa el tipo de cambio nominal. Me lo voy a anotar acá para no olvidarme. Bien. Bueno, gente, ahí venimos.